Ok. Tengo que buscar. ¿Qué hice? Perdón. Ok. Pues buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con el primer curso de contabilidad, el capítulo 1, que es nociones preliminares. Vamos a empezar con lo que son las normativas, ¿verdad? Las nociones, las normativas contables, que es importante que conozcamos, ¿verdad? Que sepamos cómo se mueven las leyes dentro de lo que es la contabilidad, las leyes financieras, ¿verdad? Entonces, este primer curso de contabilidad nos habla del capítulo 1, las nociones preliminares. Normativas contables, ¿qué quiere decir? Las normativas contables que son cambios en la normalidad, ¿verdad? Van de acuerdo o van cambiando las leyes fiscales de la federación y se van haciendo varios cambios, ¿verdad? Pero dentro de los cambios de la normativa, dice que la globalización económica ha originado que la normativa contable se armonice en el mundo para generar información financiera que sea comparable en su contenido sobre el desempeño de las entidades económicas y que a su vez, sea fácil de interpretar, ¿verdad? Su interpretación. Vamos a ver qué son las normas de información financiera. Son las normas, son leyes, ¿verdad?, que nos ponen dentro de lo que son los principios generalmente aplicados, que vienen siendo, son normas que van a sustituir los principios contables generalmente aplicados, que eran los que estaban anteriormente, ¿verdad? Las normas que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2006, ¿verdad?, y son el resultado de una sustancial revisión y actualización de los principios contables generalmente aceptados, ¿verdad? Entonces, las normas de información financiera son normativas actuales, son las que vamos a llevar de acuerdo a estas normas, a estas normativas, son las que vamos a llevar a cabo el funcionamiento de lo que es la contabilidad general dentro de una empresa, de una institución, una entidad, ¿verdad? Entonces, los principios generalmente aceptados son actualizados y llamados ahora normas de información financiera, ¿verdad? Información, perdón. Ok. Nos dice que es conveniente conocer, ¿verdad?, o familiarizarse con la observancia de los principios contables generalmente aplicados, perdón. Existen 8 normas que integran el nuevo marco conceptual, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a ver lo que son las normas de información financiera en el área de lo que es la estructura de las normas de información financiera, dejar sin efecto el boletín de A1, esquemas de la teoría básica de la contabilidad financiera y de ahí viene después la que es la norma A2, ¿verdad? Dice estructura, bueno, A1, estructura de las normas de información financiera. A2, postulados básicos. A3, o sea, la norma de información financiera A3, necesidades de los usuarios, objetivos de los estados financieros. La A4 son características cualitativas de los estados financieros. La A5, elementos básicos de los estados financieros. A6, reconocimiento y evaluación, ¿verdad? A7, presentación y revelación. A8, supletoriedad. Se me trabó. Perdónenme, disculpen. Ok. Dentro de la contabilidad, un contador, una normativa, la ética y los aspectos legales,
nos dice esto, que la contabilidad como arte es un conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien algo, el arte, ¿verdad? La ciencia, ¿no? Como nos dice la ciencia dentro de lo que es la contabilidad, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático, ¿verdad? Dentro de la contabilidad existen las técnicas. Técnica es el conjunto de procedimientos y recursos que sirven para una ciencia o un arte. Y todo esto se engloba en una disciplina. La disciplina conlleva el arte, la facultad o la ciencia, ¿verdad? En este caso nos están hablando de que la contabilidad es para generar información financiera clara y concisa para una empresa que pueda llevar a cabo el objetivo de llevar bien organizado, ¿verdad? Distribuido y contablemente, ¿verdad? En las cuentas dentro de una entidad o una empresa o un negocio. Bueno, ¿qué nos dice que es la contabilidad? Ya vimos que es un arte, que es una ciencia, que es una técnica para llevar a cabo la información adecuada, necesaria, ¿verdad? Que necesitamos saber, ¿verdad? Y nos dice que es la disciplina, ¿verdad? Que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etcétera, etcétera. Que esto nos sirve, ¿verdad? Esta disciplina sirve, que enseña las normas, procedimientos para analizar, que nos sirve de base para la elaboración de la información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Es necesario saber y conocer cómo estamos contablemente dentro de una empresa para poder tomar decisiones para hacerla crecer, ¿verdad? Para llevar a cabo las metas y los objetivos dentro de la empresa, ¿verdad? Bueno. Dentro de lo que son, ahorita vamos a ver nada más lo que son las normativas y un poco aprender lo que hace o decir lo que es el concepto de la contabilidad, ¿verdad? Dentro de la contabilidad, el concepto y para qué nos sirve, por eso se llama nociones preliminares, son nociones que debemos de tener dentro de la contabilidad. Entonces, aquí nos están hablando de las normas actuales de información financiera. Nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Vamos a ver muchos conceptos muy repetitivos, pero es para que lo podamos entender y comprender. Vamos a desmenuzar la palabra que es contabilidad y dentro de la palabra que es contabilidad existen normas de información financiera y es lo que tratamos de entender. ¿Ok? Nos dice también que las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos. Dentro de lo que es la contabilidad y las normas actuales de información financiera, existe lo que es la información financiera, ¿verdad? El concepto que nos dice que es el que emana de la contabilidad es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y desempeño financiero de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que es información, ¿verdad? Que sale de la misma empresa, de la misma contabilidad. Es información con números cuantitativos que se cuantifican, ¿verdad? El objetivo esencial, ¿verdad? De esto es el que sea útil al usuario, ¿verdad? General en la toma de decisiones económicas, ¿verdad? Su manifestación fundamental son los estados financieros. A eso es a lo que vamos a llegar, a realizar estados financieros que den información de la entidad, ¿verdad? De la entidad económica, de la empresa, de la organización, ¿verdad?
Una entidad es una empresa, es algo que tiene naturaleza, ¿verdad?, de mover información financiera, una empresa. Luego, información financiera se enfoca esencialmente a proveer información para permitir, ¿verdad?, evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como el de proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de flujos de efectivo, entre otros aspectos. Entonces, aquí estamos hablando que la contabilidad es la que crea esa información financiera, y los estados financieros, que son información. Los estados financieros son cosas que son, que tú los puedes ver. Tú los puedes ver, tú los realizas, tú los puedes ver, tienes esa información, los creas y los vas a llevar a cabo, ¿verdad? Dentro del usuario general, que es el A4, ¿verdad? Dentro del usuario general. Vemos que asimismo mediante la información, primero de la A3, que es una serie de usuarios y objetivos de estados financieros, ¿verdad?, define el concepto de usuario general, ¿verdad? De la siguiente forma, el usuario general es cualquier ente, persona involucrado en entidad económica presente, ¿verdad? El sujeto económico o potencial, interesado en la información de la entidad, de las entidades, para que en función a ella se base a su toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, dentro del usuario general, después vienen lo que son las necesidades del usuario. Las necesidades del usuario, nos dice que la A3, en los siguientes párrafos, cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, en que destinan sus recursos, el usuario general, comúnmente en efectivo, ¿verdad? De qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos. Dentro de ellos están las actividades económicas, ¿verdad?, que es el punto de partida para la identificación de las necesidades del usuario, dado que ésta se materializa a través de intercambio de objetos económicos entre los distintos sujetos que participan en ella, ¿verdad? Dichos objetivos se identifican en los diferentes bienes, servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. Una empresa crea un producto y lo intercambia por efectivo, ¿verdad? Una empresa crea un servicio y lo cambia por efectivo. Entonces, ese efectivo es el que vamos a contabilizar. El usuario general destina sus recursos, siendo recursos lo que obtiene, comúnmente en efectivo, a consumo, ahorro y decisiones de inversión, donaciones o préstamos, para lo cual requiere de herramientas para su forma de decisiones, sujeto económico, usuario general. La información financiera es en sí una herramienta esencial, ¿verdad?, para la toma de decisiones por parte del sujeto económico. Al respecto del usuario general, la información financiera puede clasificarse de manera significativa, ¿verdad? Tipos de usuarios generales. El usuario general puede ser accionistas o dueños dentro de la entidad lucrativa. Pueden ser patrocinadores, entidades con propósito no lucrativos. Pueden ser órganos de supervisión y vigilancia corporativos, ¿verdad? Entonces, las personas o entidades que incluyen dentro de los accionistas o dueños, ¿verdad? Son socios, accionistas o asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad y que son directas y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones. Eso es dentro de el tipo de usuario general, que son accionistas o dueños de la entidad. Dentro del patrocinadores, ¿verdad?,
son patronos, bueno, hablando de lo que son personas o entidades que los incluyen, son patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados. Y luego viene lo que son órganos de supervisión o de vigilancia, que sería en este caso lo que es el gobierno, son los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades. Pueden ser internos o externos, ¿verdad? Entonces, ya de ahí nos hablan también que dentro de la clasificación de los usuarios generales están los administradores, los proveedores, los acreedores, los empleados, los clientes y los beneficiarios, las unidades gubernamentales, los contribuyentes de impuestos, organismos reguladores y otros, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, nos están hablando de una entidad económica, ¿verdad? ¿Qué es una entidad económica, verdad? Luego vemos que dentro de las entidades económicas nos dice que pueden ser personas físicas o personas morales, ¿verdad? Personas físicas o personas morales. Bueno, dentro de las personas físicas nos dice que son postulados básicos dentro de lo que es la A2, ¿verdad? Explica que se asume en la entidad de personas físicas. La entidad de persona física se asume como una entidad de negocios independientes de su propietario, con personalidad y capital contables propios, con lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, los pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de esta persona física. Entonces aquí nos están hablando primero de las personas físicas y personas morales, y es la persona física, ¿verdad? Una persona moral, nos dice que es la persona moral que tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propio, distintos de los que se ostentan las personas que constituyen y administran. Por tal razón, deben presentar información financiera en la que solo deben incluirse los activos, pasivos y el capital contable o patrimonios contables de dicha entidad. Entonces, una persona física es una sola persona que es la que crea esa empresa y ella sola es responsable de su contabilidad o su empresa o su negocio vaya. Una persona moral se constituye de más de dos personas que vienen siendo socios o accionistas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese tipo, que pueden ser personas físicas o que pueden ser personas morales, hay tipos de entidades que son lucrativas o no lucrativas, ¿verdad? Las lucrativas son las que necesitan obtener ganancia. Las no lucrativas vienen siendo las que son de beneficio social, a beneficio social. Ahí otra vez, perdón. Otra vez. Está. Beneficio social. ¿Ok? Entonces, ya de ahí nos habla cómo podemos distinguir una persona física o una persona moral. El concepto de las actividades empresariales, ¿verdad? La clasificación de las actividades empresariales. Aquí me faltó poner esto, pero ahí lo van a ver en la página 16 de su libro. Que pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, ¿verdad? Entonces, dentro de el concepto de las actividades empresariales, que se entiende por empresa o establecimiento, ¿verdad? Se considera empresa a la persona física o moral. Una empresa puede ser una persona física o una persona moral que realiza actividades que se requiere este artículo, ¿verdad? Ya sea directamente a través del fideicomiso o por conductos de terceros. Por establecimiento se entiende cualquier lugar de negocio en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales.
Los fines fundamentales de la entidad, de la contabilidad, el propósito fundamental de la contabilidad son los siguientes: establecer un control riguroso, registrar en forma clara y precisa, proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda la entidad. 4. Prevé con bastante anticipación el futuro de la empresa. De acuerdo a los números, como lo vamos viendo, vamos previendo si va a haber utilidad, si va a haber pérdida, ¿verdad? También dice servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. En este caso, se necesita, para llevar una buena contabilidad, un buen contador. Toda empresa o entidad requiere, ¿verdad?, para su buen funcionamiento, de los servicios del contador, por ser la persona capaz de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado, que proporciona la información financiera confiable para tomar a tiempo las decisiones, ¿verdad?, más adecuadas. El servicio que presta el contador. ¿Cuál es el servicio que presta el contador? El contador es el profesional responsable de establecer los procedimientos de información que permitan controlar, ¿verdad?, registrar, verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas para una empresa, ¿verdad? Es un conjunto de los procedimientos que tienen por objeto, entre otros, ¿verdad? Otros que podrían ser los siguientes: establecer el procedimiento óptimo, ¿verdad?, de operaciones efectuadas para la empresa, manual, mecánico o electrónicamente, ¿verdad? El cumplimiento de requerimientos de información para la toma de decisiones por parte de la Dirección General, estados financieros auxiliares de conceptos específicos, entre otros. Otra sería cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales, ¿verdad? La siguiente sería contribuir con el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa: producción, ventas, planeación, mercadotecnia, entre otras. Y por último sería administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa, ¿verdad? Luego viene aquí lo que es el concepto de la ética dentro de la contabilidad y de cualquier carrera o de cualquier profesión que tú adquieras. Siempre va a haber un concepto, la ética profesional. El concepto de ética dice: la ética es la teoría o ciencia de comportamiento moral de los hombres en la sociedad. O sea, la ciencia de una forma específica de conducta humana. La moral es el sistema de normas, principios y valores que regula las relaciones mutuas entre los individuos o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tienen carácter histórico y social, que acaten libre y conscientemente por una convicción íntima y de un modo mecánico, exterior o impersonal. La ética profesional. Ese sería el concepto de ética. Ahora viene el concepto de ética profesional. La ética profesional es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica, en circunstancias peculiares que en sus deberes profesionales lo colocan, ¿verdad? Ética profesional o moral se suele definir como ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales, ¿verdad? Representa en suma el compromiso moral y de conducta correcta. Esto sería el concepto de ética profesional. Después vemos el código de ética, que también va dentro. El código de ética. Me dice que es el concepto que se define en sentido general
en una de sus acepciones como el conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Un código de ética profesional no solo sirve de guía a la acción moral, sino que también mediante él la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, de servirles con lealtad y diligencia y respetarse a sí mismo. Después viene la aplicación universal del código, la independencia de criterios, la calidad profesional de los trabajadores, la preparación de calidad profesional, la responsabilidad personal. Todo esto habla dentro de lo que es la ética profesional. La obligación legal de llevar la contabilidad, que ya sería de los últimos puntos, porque lo demás habla más que nada de lo que es la ley de impuestos, de los impuestos. Dentro de lo que es pues la ética, la obligación legal de llevar la contabilidad, dice, en la mayoría de los países, las leyes y los reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones. Siempre, constantemente están sufriendo modificaciones de acuerdo a la economía, ¿verdad? Sufren modificaciones y adiciones, o sea, adhieren más información o más leyes, ¿verdad? Conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, ¿verdad? Sociales, culturales. Por ello, es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. Aquí nos dicen que aquí en México las disposiciones de estas leyes y reglamentos son vigentes a partir del 2006, el 1 de enero de 2006. ¿Verdad? Dentro de esas leyes del Código de Comercio está la contabilidad mercantil. La contabilidad mercantil nos habla también del impuesto sobre la renta, que más adelante también lo vamos a ver. El Código Fiscal de la Federación también nos está hablando de los derechos y obligaciones del contribuyente, ¿verdad? Donde habla de el reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y la ley de impuestos del valor agregado, que viene siendo el IVA, y el reglamento de la ley de impuestos al valor agregado de las obligaciones de los contribuyentes. Son reglas de materia de contabilidad. Entonces, esta unidad básicamente se basa en esto, conocer el concepto, lo que significa la contabilidad, qué significa el concepto de un contador, habla de la ética profesional, habla de la ética, del código de ética. Con eso terminamos. Esto viene siendo lo que es el primer capítulo, son nociones preliminares que debemos de entender, de tratar de conocer y de entender. Más bien. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima. Cualquier duda o aclaración me mandan un mensaje por medio de la plataforma. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Cuídense mucho. Válgame. Todos están ajenos en qué onda. ¿Qué? A ver, espera. Ya déjenme. Pero es que dicen que son ajenos.
No me digas que no la compartí. Déjame ver. Déjame pasar. Déjame. Ok. Y aquí les voy a dejar ya mis clases. Se me hace que no les dejaré compartir. Vamos a ver lo que son las normativas contables. Son cambios en las normativas, la globalización económica, que ha originado que la normativa contable se armonice en el mundo para generar información financiera, ¿verdad? Que sea comparable en su contenido sobre el desempeño de las entidades económicas y que esta a su vez sea fácil de interpretación. Dentro de ellas están las normas de información financiera, que es la sustitución de los principios contables generalmente aceptados, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Las normativas actuales, que son las normativas de información financiera, van a venir a sustituir los principios contables generalmente aceptados. ¿Ok? Es conveniente conocer o familiarizarse con la observancia de los principios contables generalmente aplicados. Existen 8 normas que integran el nuevo marco conceptual. La norma de información financiera, que es de la A1 a la A8. En la A1 es la estructura de las normas de información financiera. A2, postulados básicos. A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Características cualitativas de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros, reconocimientos de evaluación, presentación y revelación, que sería la A7, y la A8 sería la supletoriedad. Luego vemos lo que es la contabilidad, el contador, las normativas, la ética y el aspecto legal. Dentro de la contabilidad nos habla que es un arte, es un conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer algo bien. La ciencia es el conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento sistemático. Dentro de la contabilidad existen también técnicas, que es un conjunto de procedimientos y recursos que sirven de sirve una ciencia o un arte. Esto conlleva a ser una disciplina, arte, facultad o ciencia. Y ahí vemos el concepto de contabilidad, que es la disciplina que enseña a las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas, integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, deportivo o religioso, sindical, gubernamental, etcétera, etcétera, que sirve de base para la elaboración de información financiera que sea de utilidad al usuario en general o en la toma de decisiones económicas, ¿verdad? Después viene lo que es las normas actuales de información financiera. Dentro de las normas actuales de la información financiera nos habla la contabilidad, que es la técnica de utilizar, a ver, ¿quién está llamando aquí? Están llegando todos y yo ya casi estoy terminando. Déjenme ver. ¿Ok?
Muy bien. A ver si ya dejan de llegar. Ok. Dentro de las normas actuales nos habla que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecta económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente la información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Dentro de las normas actuales de información financiera existe la información financiera, que emana de la contabilidad, que es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. Dentro de esto, de las normas actuales de la información financiera, está el objetivo esencial. El objetivo esencial es de ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. ¿Ok? A ver, ¿quién me había regresado? Ay, permítanme. Listo. Ok. Vemos la información financiera. Así que se enfoca esencialmente en proveer información para permitir evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como el de proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la información financiera tenemos al usuario general. El usuario general. Pero antes del usuario general, nos dicen que las necesidades del usuario general y objetivo de los estados financieros define el concepto de usuario general de la siguiente forma. Usuario general es cualquier ente personal involucrado en la entidad económica presente, sujeto económico o potencial interesado en la información financiera de las entidades para que en función a ella se base a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, dentro del usuario general tiene necesidades, ¿verdad? Necesidades del usuario general, dice, indica en los siguientes párrafos cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades del usuario. ¿En qué destina sus recursos el usuario general, comúnmente en efectivo? ¿De qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos? Dentro de las necesidades del usuario general o el usuario general hay actividades económicas. Las actividades económicas nos dice que es el punto de partida. El punto de partida para la identificación de las necesidades del usuario, dado que ésta se materializa a través del intercambio de los objetos económicos entre distintos sujetos que participan en ello. Dichos objetos se identifican como diferentes bienes, servicios y obligaciones susceptibles de intercambio, ¿verdad? El usuario general destina sus recursos comúnmente en efectivo, ¿verdad? Consumos, ahorros y decisiones de inversión, donaciones o préstamos, por lo que requiere de herramientas para su toma de decisiones, ¿verdad? Y la información financiera es en sí una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico, que viene siendo el usuario general, ¿verdad? Al respecto del usuario general de la información financiera, nos dan una clasificación, ¿verdad?, de manera significativa, que se muestra en el cuadro 1.1 de la clasificación del usuario general. El usuario general, tipos de usuarios, accionistas o dueños, ¿verdad? Patrocinadores, órganos de supervisión, de vigilancia corporativa, administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos,
y organizaciones reguladoras, y entre otros, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo que es dentro del usuario general, las necesidades y los tipos de clasificación, ¿verdad?, de los usuarios generales. Ahí dentro de lo que es el usuario general, vamos a ver lo que es la entidad económica. Una entidad económica es la que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos, de materiales, de técnicas y de financieros, dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto al logro de los fines específicos por los que fue creada, ¿verdad? Entonces, dentro de la entidad económica, hay una unidad identificable, un conjunto integrado de actividades económicas de recursos, hay también un único centro de control, tipos de entidades de atención a su finalidad, y luego hablan de la personalidad de la entidad económica. Dentro de la personalidad de la entidad económica, vamos a ver lo que pueden ser personas físicas o personas morales. Pueden ser personas físicas o personas morales, ¿verdad? Entonces, una persona física viene siendo, no dice, la entidad de persona física se asume como una unidad de negocio independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propio, ¿verdad? Por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de una persona física. Una persona física. A ver, déjenme ver quién más está llegando aquí. Porque tienen que estar antes porque me están interrumpiendo. Ok. Y luego, eso viene siendo lo que es persona física. Luego, persona moral. Una persona moral viene siendo, si tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, distintos de los que ostentan las personas que lo constituyen y administran, ¿verdad? Por tal razón, deben presentar información financiera en la que solo deben incluirse los activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable de dicha entidad. O sea, una persona, bueno, eso viene siendo la persona moral. Una persona moral viene siendo un socio, una parte constituida como persona moral, tiene que ser más de una persona. Una persona física, pues, es una persona física. Una persona moral son más de dos, ¿verdad? Es para diferenciar. Personas físicas y morales. Dice, aquí habla más que nada de los artículos dentro de lo que es la ley fiscal de impuestos, ¿verdad? La federación, los conceptos de las actividades empresariales dentro del Código Fiscal de la Federación. Nos habla, ¿verdad?, que hay una clasificación de actividades empresariales según el Código Fiscal de la Federación. Aquí nos están dividiendo la clasificación en actividad comercial, actividad industrial, actividad agrícola, actividad ganaderas, actividades pesqueras y silvícolas, ¿verdad? Son áreas, son actividades empresariales diferentes, ¿verdad? Según el Código Fiscal de la Federación, así lo está distribuyendo. ¿Qué se entiende por empresa o establecimiento? Después viene ahí. Si se considera una empresa a la persona física o moral, cualquiera pueden ser persona física o persona moral, que realicen las actividades a las que se refiere este artículo, ya sea directamente o a través de fideicomisos, por conducto de terceros o por establecimientos
que se entenderá por cualquier lugar, que se extenderá, perdón, entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Los fines fundamentales de la contabilidad. Bueno, hasta aquí ya vemos lo que es una empresa o un establecimiento, ¿verdad? Lo vemos, lo que sigue es los fines fundamentales de la contabilidad. ¿Cuáles son los fines fundamentales de la contabilidad? Dice, el propósito fundamental de la contabilidad son los siguientes. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y obligaciones de la entidad. Número 2, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarde la entidad. Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. Servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a los establecidos por la ley. Todo esto debe tener dentro de lo que es la contabilidad. Eso es fundamental, ¿verdad? Son propósitos, los propósitos fundamentales de tener una contabilidad en cualquier empresa o establecimiento, ya sea una persona física o una persona moral. Entonces, cada establecimiento o cada empresa debe tener un contador. El contador, todas las empresas, toda empresa o entidad requiere para su buen funcionamiento de los servicios del contador, por ser la persona capaz de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que proporcione la información financiera confiable para la toma a tiempo de las decisiones, ¿verdad? Más acertadas. Luego vemos qué servicio presta un contador dentro de una empresa. Bueno, el contador es profesional, ¿verdad? Es el profesional responsable de establecer los procedimientos, ¿verdad?, de información que permita controlar, registrar, verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas por una empresa. En conjunto, ¿verdad? Los procedimientos tienen por objeto, entre otros, los siguientes. Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por la empresa. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte de la Dirección General, ¿verdad? En este caso, los estados financieros, auxiliares de conceptos específicos, entre otros, ¿verdad? Otro sería cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales. Otro sería contribuir para el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa, de la producción, las ventas, la planeación, el mercadotecnia, entre otras. ¿Okay? La última, que sería el servicio que presta, es administrar en forma adecuada los recursos financieros de la empresa, ¿verdad? Esto hasta aquí, vamos viendo lo que es una empresa o un establecimiento o una organización, ¿verdad? Dentro de eso vemos que pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales. Una persona física, ya sabemos qué significa, una persona moral también. Vemos que pueden ser con finalidad lucrativa y también puede haber empresas o establecimientos de beneficencia social que son no lucrativas, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a ver, ya vimos el funcionamiento o el servicio que nos presta un contador dentro de una empresa, cuál es su función, ¿verdad? Y cuál es, qué es lo que necesita él para llevar un buen control, ¿verdad? Dentro de ahí existe lo que es el concepto de ética. La ética siempre se va a ver en toda carrera profesional. Lo llevamos día a día, ¿verdad? En la vida.
La ética. La ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral del hombre en la sociedad, ¿verdad? O sea, la ciencia de una forma específica de conducta humana. La moral es un sistema de normas, principios y valores que regula las relaciones mutuas entre los individuos o entre ellos y la comunidad. De tal manera que dichas normas que tienen, ¿verdad? Dichas normas que tienen un carácter histórico y social se acatan o se acaten libre y conscientemente por por una convicción íntima y no de un modo mecánico, exterior o impersonal. O sea, tiene que ser la ética, es la moral dentro del ser humano, dentro de la sociedad, dentro de uno mismo, ¿verdad? Y luego existe lo que es la ética profesional. En cada profesión tomamos en cuenta siempre la ética de la persona y la ética profesional, profesionalmente hablando. La ética profesional, dice, es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. En circunstancias peculiares en que sus deberes profesionales lo colocan, ¿verdad? Ética profesional o moral profesional se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales, ¿verdad? Representa en suma el comportamiento moral y de conducta, una conducta correcta, ¿verdad? Luego vamos a ver el código de ética, ¿verdad? El código de ética profesional. El código de ética profesional. El código de ética profesional. Vamos a ver. Ya no, vamos a ver. No, yo no me veo, no lo veo. Ok. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me hace saber. Nada más déjenme terminar estos conceptos. El código de ética profesional. Este concepto se define como el estudio general de una de sus acepciones como el conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Un código de ética profesional no solo sirve de guía a la acción moral, sino que también mediante él la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, de servirla con lealtad y diligencia y de representarse a sí mismo, ¿verdad? Al elaborar este código, ¿verdad? Este código se ha reconocido la existencia de varios principios de ética aplicables directamente a nuestra profesión, principios a los que en este código nos referimos como postulados, ¿verdad? Se estima que estos postulados representan la esencia de las intenciones de la profesión para vivir y actuar dentro de la ética y se han agrupado en los siguientes 4 grupos. Bueno, nos dice que la definición del alcance del propio código, las normas que conforman la responsabilidad del profesional frente a la sociedad, la responsabilidad hacia quien patrocina los servicios, la responsabilidad hacia la propia profesión. Bueno, ya de aquí vamos a la aplicación universal del código, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos dentro de qué? De la independencia de criterio ante la preparación y calidad profesional, el secreto profesional, la obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral, ¿verdad? La lealtad hacia el patrocinador de los, patrocinador de los servicios, ¿verdad? Y
al cumplimiento de las normas y de las reglas dentro de la institución, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, yo creo que ahorita me brinqué y le di un poquito más, les hablé del capítulo de los impuestos, pero bueno, es que como mi libro son unas hojitas, no lo traía dividido. Hasta aquí vemos lo que es el capítulo número 1. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, nada más que, a ver, aquí necesito ver. Vamos a cerrar este y sí. ¿Alguna duda o alguna aclaración? Espero que sí les haya servido. A lo mejor me falta un poquito de información, pero ya lo de la crítica profesional, yo creo que son conceptos muy fáciles de entender y de comprender. Hasta aquí terminamos nuestra primera clase, el primer capítulo. Traten de tener sus actividades ya todas terminadas para antes de que sea la clase, porque es bien importante tener el cuestionario, porque así hacemos que lean el libro, contesten las preguntas y hagan completen sus actividades antes de tomar la clase para que puedan saber de lo que estamos platicando. Por mi parte es todo. Los veo la próxima. Cuídense mucho. Terminen sus actividades a tiempo. Y aquí estoy para servirles. Cualquier aclaración, cualquier duda, estoy para servirles. Hasta luego. Ya se acabó. Ya nos estamos. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Cuídense mucho. A ver, ¿por qué me ponen así? ¿Por qué me ponen así? Ok. Cualquier duda, la otra vez les repito, cualquier duda, ya no hubo más comentarios, los dejo, que descansen. Hasta luego.